Vamos a mirar en esta parte límites y vamos a hacer una introducción. Para entender mejor lo de límites, vamos a mirar esta situación. ¿Qué ocurre con las imágenes de f de x a medida que los valores de x se aproximan a 3? Antes de entender esto, vamos a explicar cada cosita. Entonces, cuando decimos imagen de f de x, quiere decir los valores que toma la x, bien sea en el eje positivo o en el eje negativo, a medida que yo me voy moviendo en x. Por ejemplo, en este punto, la imagen en este caso que es 2, la imagen de 2 sería por el lado positivo, sería de 1. Por el lado negativo, si lo fuéramos a mirar acá, estaría en este punto sería también menos 1 y así sucesivamente. Ahora, cuando yo hablo que a medida que los valores que se aproximan es acercarme a 3, vamos a mirarlo con un caso práctico. Vuelvo y repito, ¿qué ocurre? Primero démosle valores acá al 3, 1, 2, 3. Aquí tengo 3. ¿Qué ocurre con la imagen, o sea, con los valores de, o bien sea este que es y negativo o y positivo? Vamos a mirar qué pasa a medida que yo me voy acercando a este 3, por el lado derecho o por el lado izquierdo. Vamos a agarrar entonces, en el primer caso, por el lado, vamos a cogerlo por el lado derecho. Cuando yo me voy aproximando, vamos a ver qué imagen me va a dar. Entonces arranco acá, me estoy acercando. Aquí la imagen es 2, 1, 2, sigo acercándome a 3 y voy mirando a ver hasta dónde me va a llegar. Sigo acercándome. El objetivo es no tocar 3, cerca a 3, sin tocar 3. Si nos damos cuenta, nos estamos acercando a un valor que hay acá que es 1, ¿ya? El 1. Ahora, me voy a acercar por el lado izquierdo, o sea, por acá, y vamos a mirar a ver qué pasa. Te vamos acercando por el lado izquierdo, llegando a 3. Vamos a empezar. Aquí nos vamos acercando. Mire que se está aproximando a 1. Sigo. Y mire que nos estamos acercando al valor 1. O sea, como conclusión, podría decir que a medida que yo me voy acercando por el lado derecho o por el lado izquierdo a 3, la imagen o el valor de y va a ser igual a 1. Entonces, podemos entonces resumir que la figura muestra que a medida o mientras más próximo esté los valores de x a 3, o sea, cuando más cerca esté los valores a 3, más próximo están los valores de y, o sea, de f de x o de la imagen a 1. Como nota, nunca vamos a mirar o vamos a evaluar cuando el valor es exactamente a 3. Esa es una de las premisas en límites, que yo en límites no hablo de valores iguales, sino aproximados. Haga de cuenta que estamos hablando de cuando estamos en dos zonas, ¿ya? O el límite entre algo, puedo llamar límite entre Medellín y Bello. Hay una línea que lo separa. Entonces, eso es lo que pasa en este caso. Nos estamos acercando a 1. Con base a eso, podríamos resumir que la figura muestra que mientras más próximo están los valores de la x a 3, tanto por la derecha como por la izquierda, más próximo están los valores de f de x o de y es igual a 1. Esto significa, o sea, que el límite de esa función f de x dada
todavía no lo han dado y no era para dar un caso puntual. Cuando ese valor de x se aproxima o tiende a 3 es igual a 1. Y se va a seguir escribiendo de esta forma. Límite cuando x tiende, esta rayita, esta flechita indica cuando tiende a 3 de una función que le deben dar a usted es igual a 1. Aquí, como en este caso no sabemos todavía cuál fue la función, suponemos que la función es esta y nos va a dar 1. O sea, que si miramos la función que realmente es, la función sería x menos 2. Entonces el límite, cuando x tiende a 3 de esta función que es x menos 2, el límite es igual a 1. Ese es el concepto de límites. Ahora, ¿cómo definimos límites? Un poco enredado, pero más o menos ya con lo que acabamos de ver se puede entender. Y se dice que si una función f está definida por los valores de x próximos a un número dado, o sea, usted le dan una función y le dicen que la variable x se aproxima a un valor dado a, que en nuestro caso particular anterior era 3, y si al acercarse esos valores a ese valor 3, o sea, el valor de x a ese valor 3, encontramos que los valores de esa función o de esa y se acercan más y más a un número L, que en nuestro caso era igual a 1, entonces decimos que esa L, que en nuestro caso puntual anterior era 1, es el límite de y o de la función, cuando x tiende a y se denota como esto. Entonces esta es la fórmula general de límites. Vuelvo y lo leo rápidamente ya sin relacionar lo anterior y decimos que una función f está definida por valores de x próximos a un número dado a, y si al acercarse los valores de x al número a, encontramos que los valores de esa función f de x se acercan más y más a un número L. Entonces decimos que L es el límite de y o de esa función f de x cuando x tiende a, y se denota como límite cuando x tiende a de una función será igual a L. No siempre vamos a encontrar límites. Vamos a ver un caso puntual donde no hay límite. ¿Y cómo podemos definir que no hay límite? Llevémonos esto para acá. Volvamos a traerla. Y traigámonos también esta parte para que la analicemos. Vamos a hacer el mismo análisis que hicimos, pero con otra función. Vamos a ampliarlo un poquito para que le hagamos más claro. Ahora nos dice, ¿qué ocurre con las imágenes, o sea, con y, a medida que los valores de x se aproximan a 2? Entonces, vamos primero a identificar dónde es el valor 2. Pongámoslo rojo, 1 y 2. Este sería el 2. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? Entonces, vamos a arrancar con el lado derecho. A ver qué pasa. Entonces, me voy a acercar a 2 por el lado derecho. Mire que acá no encuentro imagen. Perdón, vamos a mirar acá. Por acá empezamos por el lado derecho, no tocamos seguimos acercándonos. Cuando nos estamos acercando, mire lo que va a pasar. Perdón, se me movió la mano. Mire lo que va a pasar, que no va a tocar la función, o sea que va a seguir para abajo porque no hay cómo cruzar como en estos casos. Por ejemplo, mire que acá sí podemos chocar acá y encontrar el posible valor. Inicialmente se estaba acercando a 2, pero aquí de un momento a otro se dispara. Ahora vamos a evaluarlo por el lado izquierdo. A ver qué pasa. Vamos a coger acá.
y empezamos a acercarme por el lado izquierdo. Mire que está bregando a coger 1, 2, 3, 4, ya vamos en 4. Y mire que acá no va a tocar. Aquí me tocó, pero no va a tocar. Vamos a hacerlo hasta acá, que no nos va a tocar la función. Mire que acá no toca, o sea que sigue para adelante. ¿Qué vamos a resumir entonces? Que en este caso no vamos a encontrar una imagen común, tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo analizamos ese concepto? De la siguiente forma podríamos resumir diciendo que si al analizar el límite de esa función cuando x tiende a 2, ya encontramos que esa función no se aproxima a ningún valor a los f de x, o sea, ya vimos que siguen derecho, no encontramos valores. Se aproxima a dos valores distintos cuando la x se acerca a 2, o sea, no sabemos realmente cuál es el valor, es infinito. En esos casos donde no hay imágenes o no es posible identificar la imagen, decimos que el límite de esa función cuando tiende a 2, en este caso particular, no existe. Entonces mire que no siempre en las funciones que nos dan se puede identificar límites. Ahora, ¿cómo podemos calcular o definir límites? Podríamos definirlo de tres formas. La primera es manejando una tabla de valores, parecida a las tablas que uno hace, simplemente que es mirar hacia dónde se acerca. Luego, por medio de un gráfico como el que acabamos de ver, y el método más utilizado es aplicando en funciones. Con base a eso vamos a realizar una aplicación. Vamos a coger cada uno de los casos. Vamos a llevarnos esta función. Pongámosla por acá. Si se deja manipular. Acá muy bien. Vamos a reducirla. Y traigámonos ya la tabla construida. Entonces esta tabla usted no necesita que sean los mismos valores. Usted puede darle cualquier valor. Entonces vamos a llevarnos la tabla. Vamos a recortarla. Muy bien. Nos están diciendo entonces que hay el límite de cuál función, de esta. O sea, la función que vamos a hallar es límite cuando x tiende a 3 de la función. Y en este caso la función es x menos 2. Esa es la función que nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, con base a eso, acordémonos que nos vamos a aproximar por el lado derecho y por el lado izquierdo. Aquí por el lado derecho cuando tiende a 3. Aquí ya tenemos claro que 3 es esto. Vamos a ver que dijimos que no va a existir un límite igual a 3, pero cerquitas a 3 está 299, 29, 28, 25 por el lado izquierdo. Y por el lado derecho está 301, 31, 32 y tal. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos cada valor de acá y lo reemplazamos en la función. O sea que en este caso puntual sería 2,5 menos 2, generalmente nos va a dar 0,5. Lo coloco acá. O sea que hasta ahora vemos que cuando el límite tiende a 3 por el lado izquierdo se aproxima a 0,5. Cojo el segundo valor que es ¿cuál? 2,8. Y lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué sería? 2,8. 2,8. Acá 2,8 menos 2 nos da 0,8. Siguiente valor. 2,9. Lo reemplazo acá y 2,9 menos 2 nos da 0,9.
Siguiente valor, 2,99, lo reemplazo acá, 2,99 menos 2 nos va a dar 0,99. Y si nos damos cuenta, nos estamos aproximando más o menos a 1 por el lado izquierdo, ¿ya? Más o menos a 1. Ahora, ¿qué hago? Hago lo mismo, pero para el lado que está acá, que es el lado derecho. Cojo este primer valor y lo reemplazo en la misma función. Según eso, entonces tenemos que 3, arrancamos de acá, 3,5, que va acá, menos 2, nos va a dar 1,5. Ahora, ¿cuál cojo? Cojo el 3,2 y lo reemplazo acá. 3,2 menos 2 nos da 1,2. Luego, cojo 3,1 y lo reemplazo acá, o sea, 3,1 menos 2 nos va a dar 1,1. Luego 3,01 lo reemplazo acá, 3,01 menos 2 nos va a dar 1,01. Y si nos damos cuenta, también por este lado se aproxima a ¿qué? A menos 1. ¿Ya? O sea, que en conclusión decimos que el límite cuando x tiende a 3 de la función x menos 2 es igual a 1. Ese es el límite y ese es el método por medio de una tabla. Vamos ahora al segundo método, que es por medio de la función. Vamos a limpiar el tablero y nos vamos a traer la función. Esta es la función. ¿Qué debemos hacer primero? Graficarla. Para graficarla, acordémonos de funciones. Si no, vamos a recordarlo. ¿Qué hago primero? Esto es lo mismo que decir y es igual a x menos 2. ¿Cómo grafico? Debo hallar dos puntos que un gráfico, una línea recta se realiza con dos puntos. Entonces, punto 1, digamos que x y y. A x le doy valor de 0 y lo reemplazo ¿dónde? Acá en la función. Entonces nos daría y es igual a 0 menos 2. Y es igual a menos 2. Y ya hallé el punto. Ahora voy a dar el punto 2 y cambio la regla. X y Y. A Y le doy valor de 0 y lo reemplazo en la función. Y quedaría que 0 es igual a x menos 2. ¿Qué hace el x? O simplemente me está estorbando el menos 2, lo tiro para el lado de allá, o sea que quedaría 2 que es negativo pasa a positivo igual a x. Que esto es lo mismo, esto es similar a decir que x es igual a 2. O sea que ya tengo el otro valor que es 2. Y ya puedo graficar. Para graficar, convirtamos esto a cuadrículas. Vamos a ampliarla un poquito las cuadrículas para ver la diferencia. Muy bien. Ahora, ¿qué hago? Vamos a graficar. Separemos esta parte y grafiquemos acá. Acordémonos que esto es x, y menos x y menos y.
Ahora vamos a graficar. Para graficar, ¿qué hago? Coloco el primer punto. El primer punto dice 2, primer punto es x0, lo tengo acá, y y menos 2. Aquí está menos 2. Entonces el primer punto sería acá. Listo. 0 menos 2. Y el segundo punto nos dice x2, pongámoslo acá, esto es 2, y y 0, o sea que el punto sería acá. Y ahora, ¿qué hacemos? Trazamos la línea. Muy bien. Ahora hacemos como en el caso anterior. Ya vamos a retomar límite y nos dice límite cuando x tiende a 3. Vamos a ampliarlo un poquito. ¿Ya? Límite cuando x tiende a 3. Entonces 3 sería acá. 1, 2 sería acá. Este sería 3. ¿Qué va a pasar? Me voy a acercar por el lado derecho y voy a mirar cuál sería la imagen. Me estoy acercando, me estoy acercando, me estoy acercando y mira que está casi ahí, me voy a poner encima, pero no debería ponerme encima, y nos va a dar ¿qué? El valor de 1. Ahora me voy por el lado izquierdo. Me voy por acá. A ver qué nos pasa. Me voy acercando y mire que por el lado izquierdo también me está dando cerquita al valor de 1. O sea que como resumen, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 3 de f de x, que en este caso ya sabemos cuál es la función, que es x menos 2, es igual a 1. Y nos da similar al caso de la tabla. Ahora vamos a mirar el tercer caso. Y el tercer caso es empleando, el gráfico ya lo vamos, empleando la función. Con la función, que me adelanté un poco, la función es más fácil. Simplemente, ¿qué hago? Es reemplazar el valor de x en la función. En este caso puntual sería reemplazar este 3 acá. Según eso, entonces tengo que el límite cuando x tiende a 3, ¿cuál es la función? X menos 2 será igual. Donde vea x coloco el 3. 3 menos 2. Y 3 menos 2 nos daría 1. O sea que el límite cuando x tiende a 3 de esa función x menos 2 será igual a 1. Y ahí queda comprobado o aprobado que si el límite existe, por los tres métodos tiene que funcionar. Por el método de la tabla, por el método del gráfico y por el método de la función. Entonces, así es que se calculan límites. Normalmente uno ya trabaja límites es por el método de la función. Vamos a mirar ahora algunas propiedades para desarrollar límites rápidamente. Entonces, por lo general, dice que para calcular un límite no es necesario graficar una función o elaborar una tabla de valores. Para ello se presentan algunas propiedades que permiten hallar el límite de una función de forma más simple. La primera dice, una función no puede tender hacia dos límites distintos al mismo tiempo, es decir,
si el límite de una función existe, es único. ¿Qué acaba de decir acá? Que si el límite por el lado derecho da 4, por el lado izquierdo también tiene que dar 4. No quiere decir que por acá nos acercamos y nos dio 3 y por acá nos dio 2, o sea que en este caso el lema no existe. O sea que siempre el límite, si va a existir, por los dos lados tiene que ser el mismo valor y ya lo comprobamos por medio de la tabla, por medio del gráfico. Propiedad 2 dice, la función f de x es una variable, entonces el límite de esa función es igual a esa variable. Ejemplo, límite de y cuando x tiende a 2. Mire que aquí no hay valores de x. Esto es una variable solita. Entonces el valor es a lo que tiende acá, que es igual a 2. Propiedad 3. Límite de una función polinómica. Dice que si la función f de x es una función polinómica, entonces el límite de esa función, cuando x tiende a esa función, es igual a la función, o sea, es ir reemplazando el valor de x donde tiende en la x. Ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de la función x3 menos x2. Donde vea x lo reemplazo por 2. Entonces sería 2 al cubo menos 2 por x que vale 2. 2 al cubo da 8 y 2 por 2, 4. 8 menos 4 igual a 4. Este sería el límite de esta función. Listo. Propiedad 4. Propiedad 4 nos dice que el límite de una constante f es la misma constante. O sea que si a mí me dan límite cuando x tiende a menos 5 de 3, mire que no hay un valor de x para reemplazarlo, por lo cual x no se puede reemplazar y sería la misma constante, en este caso sería 3. Límite de la suma o resta de funciones, dice que el límite de una suma o una resta de funciones es igual a la suma o resta de los límites de cada función, siempre que los límites existan. La expresión es límite cuando x tiende a la función f de x más o menos g de x, o sea, dos funciones. Yo debo sacarle el límite a la primera función f de x más o menos límite de la función g de x. Según eso, un ejemplito tenemos límite cuando x tiende a menos 2 de 5x3 menos 3x2 más 4x está. Cada uno de estos se podría tomar como una función, o sea que yo le voy a sacar el límite 5x3 menos límite de 3x2 menos límite de 4x menos límite de 1. Entonces mire que aquí voy reemplazando límite de 5x3 menos límite de 3x2 más límite de 4x menos límite de esto. Y acá ya tenemos cómo se resuelve. Reemplazo el valor de x donde vea las x. Quedaría 5 menos 2 al cubo menos 3 menos 2 al cuadrado más 4 menos 2 y acá tenemos el límite de una constante que es la misma constante. Y ya resuelvo. Quedaría menos 2 al cubo nos daría menos 8, menos 2 al cuadrado nos daría 4. Recuerde que los signos menos por menos da más por menos da menos, o sea, signos, multiplico los signos y como son negativos los tres, quedan unos dos positivos y luego uno negativo nos daría negativo. O sea que quedaría menos por menos más y más por menos menos. Acá 2 menos por menos nos daría más y 2 al cuadrado nos daría 4. Y aquí tengo más por menos da menos. Y 4 por 2, 8. Menos 1. Quedaría entonces que 8 por 5, 40, porque sería más por menos nos da menos. Y 8 por 5, 40.
Menos por más da menos 4 por 3, 12. Y acá nos daría 8 y menos 1. O sea que nos daría menos 61. O sea que este es el límite de esta función. Vamos a mirar otra propiedad. Sexta propiedad. Límite de un producto de funciones. El límite de un producto de funciones es igual al producto de los límites de cada función siempre que estos límites existan. O sea, si a mí me dicen límite cuando x tiende a de la función f de x multiplicado la función g de x, debo hallar el límite de la función f de x multiplicado por el límite de la función g de x. Vamos a mirar una aplicación para que veamos esa propiedad. Nos dicen límite cuando x tiende a 1 de la función x3 más 4 que multiplica la función 3x menos 2. Según eso, entonces tengo que es el límite de la primera función, que es x3 más 4, por el límite de la segunda función, que es 3x menos 2. Resuelvo esto. Entonces, para hacerlo directo, simplemente reemplazo donde vea el 1, perdón, donde vea la x, coloco 1. Entonces quedaría x al cubo sería 1 al cubo más 4, que es una constante, por 3x, o sea, 3 por 1, menos 2. Resuelvo acá que nos daría que 1 al cubo nos da 1 más 4. 3 por 1, 3, menos 2. 4 más 1 nos daría 5. 3 menos 2 nos daría 1. Y 5 por 1 daría 5. O sea que este 5 es el límite de x cuando tiende a 1 de esa función que nos acaban de dar. Propiedad siguiente. Límite de un cociente o de una división. El límite de un cociente de funciones es igual al cociente de los límites de cada función, siempre que el límite del denominador sea diferente de 0. Si el límite del denominador es 0, entonces el límite del cociente no existe. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, pero antes de eso miremos cómo es. Límite cuando x tiende a de la función f de x sobre g de x. O sea que le saco el límite a la función f de x y le saco el límite a la función g de x. O sea, al numerador le saco el límite y al denominador. Vamos a mirar la aplicación. A mí me dan esto, límite de la función 2x2 menos 1 sobre 3x3 más 5. O sea que yo le saco el límite a esta función. Límite cuando x tiende a 2 de 2x2 menos 1 y le saco el límite cuando x tiende a 2 de 3x3 más 5. Hago lo mismo, reemplazo. Entonces, donde vea la x coloco 2. En el primer caso sería 2 que multiplica a 2 al cuadrado menos 1. Y en el denominador quedaría 3, 2 al cubo más 5. 2 al cuadrado daría 4, multiplicado por 2, menos 1. Abajo daría 3, 2 al cubo nos da 8, más 5. Ahora, no es que sume acá, yo primero debo multiplicar, o sea, yo primero debo hacer el producto entre estos dos, que nos da 4 por 2, 8. Y 8 menos 1 nos daría 7. Aquí hago lo mismo, primero multiplico 8 por 3, 24, más 5 nos da 29. O sea que el límite de esa función o de ese cociente es igual a 7/29. Usted puede hacer la división o dejar el límite de esta forma. Siguiente propiedad. Límite de una potencia.
El límite de una potencia es igual al límite de la base siempre que ésta exista, elevado a la potencia exponente. ¿Qué quiero decir? Cuando yo tengo una función elevada a una potencia, yo primero hallo el límite de la función y luego el resultado que me dé lo elevo a esa potencia. O sea, que es el valor del límite y lo elevo a la potencia que nos dice. Vamos entonces a mirar. Si a mí me dijera, que aquí no estaba, vamos a hacerlo acá rápidamente. Si a mí me dice límite cuando x tiende a 4 de la función 3x2 menos 5 al cuadrado, esto es igual al límite cuando x tiende a 4, ¿ya? De la función 3x2 menos 5 y lo que me dé al cuadrado. Según eso, tengo entonces que es 3, abro paréntesis, x, en ese caso es 4 al cuadrado, menos 5, cierro, y eso a la potencia 2. Resuelvo 3 que multiplica 4 al cuadrado nos da 16, menos 5 al cuadrado. Luego, ¿qué nos da? 16 por 3 nos daría 6 por 3, 18, 3 por 1, 3, 48, menos 5 al cuadrado. Y acá nos daría 43 al cuadrado, que nos daría un número grandecito. Entonces, esa sería la solución de este límite. Vamos a mirar otro caso. El caso que dice límite de una raíz. Y el límite de una raíz de una función es igual a la raíz del límite de la función, siempre que sea positiva cuando el índice es par. Acuérdese que un radical negativo, y si es raíz cuadrada, es un número imaginario. Entonces, consiste en que si a mí me dan la función y le voy a sacar raíz y me buscan el límite, es hallar primero el límite de esa función. El resultado que me dé le saco la raíz a la que esté elevada. Caso particular, dicen límite cuando x tiende a 2 de raíz cuadrada de 4x más 1. ¿Qué hago? Raíz cuadrada de la función le saco el límite. Acá está, que sería x cuando tiende a 2. Como siempre reemplazo el valor de x que vale 2 en la función, que da raíz 4, x vale 2 más 1. Aquí no hay que elevarlo a nada porque está la 1 que haría raíz de 4 por 2, 8, más 1, raíz de 9, y raíz de 9 nos da exacta, nos daría 3. Si no le da exacta, la puede dejar indicada. Por ejemplo, si me hubiera dado raíz de 11, lo podemos dejar así. O sea, aquí está la solución al límite de esta función en la cual está empleada un radical o una raíz. Gracias por su atención.